en un país latino. Espérenme, yo comparto pantalla para poderles mostrar y empezar con la presentación, respetando un poquito el tiempo de las personas que ya se conectaron. Entonces, Marce, tú me dirás, ahí estás viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, ahí se ve tu pantalla. Entonces, digamos que este es un diseño que satisface las necesidades que nosotros como latinos tenemos, en donde se ha visto muy común que nosotros tenemos primero ojos un poco más pequeños, que no son regulares en esclera y que para poder satisfacer, pues obviamente, al dedillo podríamos necesitar un equipo que podría ser como un profilómetro, pero que de acuerdo a los estudios de profilometría que se han realizado en las escleras de los pacientes latinos, se ha identificado que los ejes de 3 y 9 son un poco más elevados que los ejes de 12 y 6. Y en este caso, pues digamos que Esclera CG hace que esos parámetros ya estén prediseñados en los lentes de prueba que vienen en nuestra caja y que obviamente cuando pongamos el diseño en los pacientes, pues pueda ser un poquito más fácil en la adaptación. Permítanme un segundito. Perfecto. Ahí me escuchan perfecto, ¿verdad? Sí, te escuchamos bien. Me encanta. Entonces, se llama Esclera CG y esto yo creo que lo he repetido, digamos, como en todas las charlas, porque es la segunda generación de los lentes esclerales. Como les dije, la empresa viene haciendo adaptaciones desde hace mucho tiempo. Tenemos la primera generación de esclera y pues obviamente esto viene desde hace unos años atrás. Fueron uno de los primeros lentes esclerales que se repartieron en el mercado y fueron uno de los primeros que nosotros utilizamos acá en Colombia. Definitivamente, Esclera CG como segunda generación tiene en cuenta mucho más las necesidades de nosotros como adaptadores y por eso genera unos anillos concéntricos que se los voy a mostrar más adelante para que pueda ser mucho más fácil la identificación de cada área que se va a modificar con la adaptación que nosotros vamos a hacer en nuestro paciente. Si ustedes pueden ver acá, estos lentes que nosotros tenemos se hacen para que nosotros podamos satisfacer las necesidades de este paciente que nosotros debemos conocer. ¿Cómo conocemos nosotros a este paciente? Pues realmente nosotros podemos conocerlo evaluando el perfil corneoescleral, que es muy importante en la adaptación, pero conociendo las necesidades que él tenga. ¿Cuáles son las necesidades? Y las pongo en esta escala. La primera necesidad es satisfacer eh, la la capacidad de mantener la fisionomía o la fisiología de este globo ocular que está enfrente de nosotros como paciente, para que nosotros podamos respetar esa fisiología y ese estado fisiológico que tiene el paciente para que este pues pueda durar toda la vida, ¿de acuerdo? La segunda es definiendo qué expectativas tiene el paciente en agudeza visual y pues definitivamente en la agudeza visual y en las expectativas que tiene el Discúlpame, paciente Dani. es que siempre va a ser muy, Cambiaste de diapositivas, que creo que se quedó en la primera, no, ¿no? estamos en la ¿Estás primera. en esa? Ujú. Ah, ok, listo. Sí. Y como yo tengo que identificar cómo conocer a mi paciente, pues tengo que identificar si necesito conservar esa presión intraocular que el paciente tiene, si voy a hacer la adaptación en un paciente que tiene válvula de Ahmed, si voy a hacer esa adaptación en un paciente que necesita un sistema PROCE porque tiene un ojo seco, si voy a hacer esa adaptación en un paciente porque necesito mejorar la regularidad de córnea y mejorar una agudeza visual, o si necesito todas las anteriores. Y definitivamente este lente puede satisfacer todas esas que les he mencionado. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva.
Y como necesitamos satisfacer todas las necesidades y sabemos que nuestros pacientes no son del común, no son queratoconos muy sencillos de adaptar, que yo digo que ya no son queratoconos sino rodillas, porque obviamente se salen de los parámetros que normalmente otros adaptadores a nivel mundial están acostumbrados a ver, pues claramente necesitamos un diseño que sea customizable o que sea adaptable a las anatomías de nuestro paciente, que son pacientes que no son del común, que son pacientes que tienen córneas mucho más irregulares de lo normal, con queratoconos mucho más protuidos de lo normal. Em, ¿Y qué necesitamos para esto? Pues necesitamos materiales que definitivamente suplan esas necesidades, que no sean materiales que yo le tenga que decir al paciente, mire, tiene que cambiarse este lente, tiene que quitarse este lente cada 4 horas para poderle hacer un relleno y volvérselo a poner, porque en realidad sabemos que el paciente no va a hacer caso a nuestras indicaciones. Es un paciente que se va a poner el lente de contacto durante todo el día y que va muy usualmente a salirse de los parámetros que nosotros como adaptadores les damos. Yo me acuerdo que anteriormente le decíamos al paciente, usted tiene que ponerse el lente de contacto 4 horas, quitarse el lente y después volvérselo a poner rellenando el lente. Entonces, esto, gracias a Esclera CG, se puede realizar porque tenemos una capa interna, que es el plasma, y tenemos una capa externa, que es el Hydra Pack. El Hydra Pack que nosotros ponemos es de Tangible, es una capa que muchas de las compañías ya están incorporando en sus lentes porque definitivamente hace una diferencia sustancial en el momento de la adaptación. Bueno, tenemos que tener opciones de personalización en nuestro lente para que podamos conservar esa anatomía, para que podamos suplir las expectativas en agudeza visual y muy seguramente para hacer que esos pacientes que se salen de los parámetros normales queden satisfechos no solamente con las primeras 2 horas de uso, sino que al final del día ellos estén satisfechos con todo este tipo de cosas. Entonces, para eso tenemos la opción de hacer una periferia tórica, en donde nosotros cerramos los cuadrantes superior e inferior para hacer que el lente se centre mucho mejor, que se ajuste mucho mejor a la anatomía del paciente. Tenemos elevaciones sectoriales a cualquier eje y esto es muy importante porque muchos diseños nos limitan que tiene que ser en el cuadrante superior, que tiene que ser en el cuadrante inferior, en el nasal, en el temporal, pero muchas veces las pingüéculas o los terigios que nosotros tenemos no están en un solo cuadrante, sino que se salen de los cuadrantes que están prelimitados por las compañías. Este diseño no tiene una limitación, entonces si ustedes ven que la pingüécula o el terigio está en, no sé, en una zona oblicua, ustedes lo pueden hacer delimitando de qué eje a qué eje lo quieren hacer. Si tenemos una válvula de Ahmed que está a 125 grados, yo lo puedo delimitar y puedo hacer una elevación sectorial en cualquier eje sin necesidad de limitación al cuadrante que yo vaya a escoger. Tenemos ajuste por cuadrante también porque vemos que muchas veces no solamente necesitamos elevaciones que sean en tipo de colina, sino que necesitamos que esas elevaciones o esas disminuciones del cuadrante sean en tipo meseta para que satisfaga ese punto específico que el paciente tiene en elevación. Entonces también tenemos esa opción. Tenemos curva revertida en caso de pacientes que tengan córneas prolatas, específicamente en esos pacientes que han sido operados de cirugía láser o en esos pacientes que tienen trasplante de córnea, que son muy comunes y que son muy usuales en nuestro consultorio porque necesitan tener una mejor agudeza visual y mayor confort. Y tenemos por último la toricidad frontal, que es una necesidad cada vez más en pacientes que tienen córneas muy irregulares y que aún con la cámara de agua que nosotros generamos no generan una corrección de ese astigmatismo porque ese astigmatismo puede tener un residual lenticular o porque sin duda excede las expectativas como del reservorio que nosotros estamos poniendo y se hace necesaria la corrección de ese astigmatismo de una manera frontal. Entonces, este diseño nos permite hacer ese tipo de ajustes. Sin duda, hoy tenemos tecnología que nos ayuda y nos facilita hacer este tipo de ajustes en nuestro diseño de lente.
Pero les tengo una buena noticia porque en realidad lo único que necesitamos en la adaptación de este lente de no contacto es un celular que tenga cámara. Y esa manera pues se hace mucho más accesible a todas las personas, a todos los profesionales, que muchas veces no tenemos herramientas que sin duda nos facilitarían la adaptación, pero que no son necesarias para realizarlo. De pronto, pacientes que tengamos que ver fuera del área em, de ciudad, en donde pues obviamente sería mucho más fácil hacer una topografía por Pentacamo con otro tipo de sistema, que sin duda pues obviamente nos ayudaría a ser mucho más específico en las delimitaciones de los cuadrantes o en las delimitaciones de elevaciones sectoriales que tendríamos que hacer, pero que sin duda no nos limita. Es un diseño que solamente teniendo un celular para hacer una fotografía de del perfil corneoescleral, puedo definir qué tipo de lente el paciente puede utilizar según la caja de pruebas que nosotros tenemos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es la elección del lente con el que voy a empezar. Y para eso, la compañía pues ha visto la necesidad del profesional y lo ha hecho de una manera muy sencilla. Lo que tenemos que hacer, como les dije, es tener un celular y tomar una fotografía del perfil perpendicular al eje frontal. Es decir, como ustedes lo están viendo en las fotografías que se muestran en la pantalla. Si ustedes ven la fotografía de muy a la izquierda de su pantalla, es una córnea que está bastante pequeña. No es una córnea muy prolata, no es una córnea muy protusa, por lo tanto es una córnea que se hace mucho más plana de lo normal. Si vemos la segunda fotografía, la que está en la intermedia, es una córnea que se ve media, que no es ni muy protusa ni tampoco muy oblata. Y si vemos la fotografía que está a nuestra derecha de la pantalla, pues claramente vemos que ya no es un queratocono, sino un queratoconazo, como dirían por ahí, o una rodilla. Claramente es una córnea muy prolata, muy protusa y que necesitamos generar una satisfacción a este cliente también. Entonces, la caja de pruebas tiene tres grupos principales. El grupo número uno es el que ustedes ven del número uno al número 13 y de acuerdo a eso yo voy a escoger si yo veo que el paciente está muy plano, como la fotografía número uno, más o menos entre queratometrías 42 y 43, pues voy a escoger entre el lente uno, 2 o hasta el 3. Si yo veo que el paciente está como en el intermedio, entre queratometrías de 46 a 47, pues voy a escoger un lente que esté en el grupo intermedio entre los lentes 4, 5, 6 o 7. Y si veo que el paciente ya excede mis expectativas y está muy prolato, pues voy a guiarme de los lentes 7, 8, 9 o hasta el 13, dependiendo de qué tan prolato esté. De esa manera resulta muy fácil poder hacer una adaptación a un paciente e identificar el lente inicial con el que voy a empezar a trabajar. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Lo que tengo que tener en cuenta es el reservorio inicial que queda después de que yo pongo el lente. Pero después les voy a hablar acerca del grupo número 2 y del grupo número 3. El grupo número 2 que ustedes ven acá es entre el lente 14 y 18, es para definir lo mismo que con el grupo número uno, la única diferencia es que va a ser en un diámetro mucho más grande. Entonces ahí lo que yo tengo que definir es qué diámetro de iris visible tiene mi paciente. Si yo veo que mi paciente tiene un diámetro de iris visible relativamente pequeño, y a qué llamo pequeño, entre 9 y 11 milímetros, puedo escoger un lente del grupo número uno. Pero si yo veo que el paciente tiene un diámetro de iris visible mayor de 12 milímetros, voy a tener que presenciar un lente mucho más grande en diámetro, por lo cual voy a tomar el grupo número 2 y voy a hacer exactamente lo mismo. Si la córnea está muy plana, el 14; si la córnea está intermedia, 16; y si la córnea está muy prolata o muy protusa, el número 18. Y el grupo número 3 es el lente tórico. Los tres lentes que ustedes ven ahí son lentes que tienen nivel 2 y voy a probarlos cuando el paciente yo vea que tiene necesidad de una toricidad. Y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. La compañía, como les dije, se ha preocupado por la adaptación del profesional, para que sea mucho más sencilla, para que sea más fácil, para que no nos quite
el sueño y para que sea mucho más responsable con el paciente. Y lo ha determinado con 6 pasos iniciales. El primer paso, la evaluación de la liberación apical, que es el centro de la córnea. La segunda es la evaluación del limbo, de la liberación del libramento del área intermedia, perdóneme, que es el área inmediatamente después del área central o del área del eje visual. El 3 que es la evaluación del limbo. Y el 4 el apoyo escleral, dónde va a aterrizar ese lente. El quinto es la evaluación del puro bordecito del lente. Y el sexto es hacer la sobrerefracción y pedir el lente. Entonces, para hablarles más acerca de eso, vamos a empezar con el paso número 1, que es la evaluación del libramiento apical. ¿Qué es lo que voy a mirar? Una vez que yo pongo el lente, determino si el paciente tiene el diámetro de iris visible pequeño o grande, escojo grupo 1 o grupo 2. Si escogí el grupo número 1, voy a empezar entre los lentes 1 al 13. Si escogí el grupo número 2, que es una córnea muy grande, del 14 al 18, y de esa manera voy a escoger el lente. ¿Qué es lo que necesito ver después de poner el lente con fluoresceína? Lo que necesito ver es finalmente si tengo un buen reservorio. ¿Qué es el reservorio? El reservorio es la cantidad de líquido que yo tengo entre la córnea y el lente escleral que yo estoy poniendo. Ese reservorio ha tenido muchísima discusión entre colegas porque muchos dicen, no, el reservorio ideal es 200, el reservorio ideal es 300, el reservorio ideal es 200. Y pues ciertamente cuando empezamos con lentes esclerales, este reservorio era de aproximadamente 300 micros, pero era un reservorio que no podíamos medirlo porque no teníamos la experiencia suficiente y definitivamente se quedaba mucho mayor de lo que nosotros esperábamos. Hoy en día tenemos una herramienta muy grande y es que el laboratorio nos dice cuánto grosor tiene el lente. El lente de esclera CG tiene un grosor aproximado entre 250 micras y 280. Esto va a depender de la refracción o del poder que tenga el lente, pero los de la caja de pruebas van a tener un espesor de 250 micras. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a comparar ese reservorio al lente, nunca contra la córnea porque la córnea es irregular y puede darme una falsa impresión. Entonces, lo que yo quiero mirar es definitivamente si el reservorio quedó bien. Y para una valoración inicial, yo me baso en la pupila. Cuando pongo la linterna de azul cobalto al frente del paciente, puedo identificar si ese lente quedó bien cuando puedo mirar medianamente la pupila. Si la miro muy clara, quiere decir que el reservorio quedó muy poquito. Si la miro definitivamente inundado con fluoresceína, quiere decir que el reservorio quedó muy grande. Pero es importante que no solamente nos guiemos de la linterna azul cobalto, sino que podamos hacer un corte y este corte siempre, siempre, siempre tiene que ser a 45 grados de la lámpara de hendidura. Cuando yo hago una evaluación en la lámpara de hendidura y quiero ver córnea, siempre tengo que poner la angulación a 45 grados. Si lo hago a una angulación menor, puedo estar en disposición de ver cristalino, pero nunca córnea, y me puede dar la impresión que el reservorio puede estar más ancho o menor. Por lo tanto, es muy importante que sea a 45 grados la evaluación. ¿Qué es importante definir? Ahí puedo mirar el lente, que es la parte oscura, el reservorio, que es el verde, y después puedo mirar una parte oscura que va a ser la córnea. Si ustedes se pueden fijar, ahí puedo mirar que el reservorio en la imagen superior izquierda está muy delgado. Por lo tanto, es un lente que después de 55 minutos me va a generar un toque y debo cambiar ese lente, porque si yo no lo cambio, pues me voy a enfrentar a un toque de córnea. El problema con que generar un toque en córnea es que yo no voy a saber si generé un aplanamiento de esa córnea, por lo tanto no voy a ser capaz de hacer un cálculo real en micras para definir el reservorio o la sajita final de ese paciente. Si ustedes miran la siguiente imagen, ahí tenemos un reservorio de 150 micras. En la de abajo a la izquierda tenemos ya demasiado reservorio en 500 micras y la final a la derecha abajo pues tenemos 600 micras. ¿Y cómo yo puedo definir esto? Mire, cuando uno realmente empieza con esto, es muy
difícil entender esta relación. Y el consejo que yo les doy es, si realmente no somos capaces de definir a primerazo esta cantidad de reservorio, tome una fotografía y guíese con una regla y haga una comparación del lente con el reservorio. Y de esa manera va a ser mucho más fácil el cálculo porque usted lo está haciendo de una manera objetiva con una regla milimetrada comparando el lente con ese reservorio. El paso número 2 que nosotros tenemos es la evaluación del libramiento del clearance y pues el volt del área intermedia. ¿Por qué es importante evaluar esa área intermedia? Porque yo puedo tener un lente con un toque periférico. Y si yo tengo un lente con un toque periférico, lo mismo que cuando evalúo la parte central, puedo estar generando un aplanamiento y en realidad no voy a saber cuánto más tengo que aumentar en Sagita para generar un reservorio bueno después de el final del día en ese paciente. Por lo tanto, si yo veo que hay un paciente que tiene toque en periferia, es importante identificarlo al principio y no vaya y sea que al final de los 55 minutos que la fábrica recomienda, nos demos cuenta que hay un toque y pues tengamos que volver a poner un lente y generar nuevamente otra espera de 55 minutos. Esto es muy importante, es el paso número 3 y es la evaluación del libramiento en el limbo. Muchas de las personas que estamos acá a veces no lo tenemos muy en cuenta, pero realmente es muy importante este punto. ¿Por qué es muy importante? Porque nuestro pilar de adaptación debe ser preservar la anatomía del paciente. Si nosotros no tenemos un toque en esta área, entonces estoy preservando la anatomía y eso se va a traducir en un beneficio para el paciente porque va a tener córnea hasta que se muera, pero no hasta 2 años o hasta que dure la adaptación. Para mí es muy importante preservar la anatomía de este paciente porque en esta área están las células madre y estas células madre en el último estudio que sacaron hace aproximadamente 4 meses dijeron que era muy importante tener un tercio de estabilidad en el limbo para poder generar una estabilidad en todo el total de la córnea. Por lo tanto, yo como adaptador debo verificar que no haya toque en ninguna área del limbo. Si yo veo una parte sombría en la parte superior, debo entender que estoy generando un toque o un acercamiento y que no estoy preservando esa córnea a largo plazo. Por lo tanto, tengo que ampliar esa parte aumentando el reservorio en esa área. El paso número 4 es la evaluación del apoyo escleral. Y cuando nosotros verificamos el apoyo escleral, creo que es como el coco del adaptador, debo ser muy conciso con el apoyo escleral porque es lo que a la final el paciente va a reportar como molestia. Es lo que va a generar una hiperemia en el ojo. Es lo que va a generar que el paciente no tolere el lente durante tantas horas. Entonces debo ponerle muchísima atención. Yo pensaría que el 50% de la atención va en esta parte. Y lo chévere de este lente es que en esta parte del apoyo escleral no se hace en micras de levantamiento o no, sino que se hace en una angulación. Por lo tanto, yo puedo tener un muy buen aterrizaje de este lente en la anatomía de mi paciente. Porque, ¿qué es lo que pasa con la mayoría de los diseños? La mayoría de los diseños generan algo que se llama el codo. Si yo mejoro un pinchamiento, entonces estoy generando un blanqueamiento. ¿Qué llamo blanqueamiento? Si ustedes ven el apoyo escleral, ese apoyo escleral se tiene que hacer en una angulación porque de esa manera está diseñado el ojo. Entonces, lo que pasa la mayoría de veces es que yo veo que estoy generando un blanqueamiento, pero no en el borde del lente, sino apenas donde empiezo a apoyar el lente. Y eso se llama blanqueamiento. Y cuando yo veo que no hay paso de sangre en las venitas en el puro borde del lente, entonces puedo hablar de un impeachment o un pinchamiento y esto pues obviamente está a cargo de la evaluación del apoyo escleral. Entonces yo tengo que evaluar muy bien si el blanqueamiento
o si tengo pinchamiento en esta zona para que el paciente se sienta muy cómodo. Y la mejor manera de hacerlo es en posición primaria de mirada, porque si nosotros hacemos que el paciente mire hacia arriba, mire hacia abajo, a la derecha o a la izquierda cuando hacemos esta evaluación, nos puede dar un falso positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente nos va a dar un blanqueamiento cuando realmente el paciente no lo tiene. Y lo ideal que nosotros necesitamos es que haya un traspaso de esas arterias chiquititas, porque esas arterias son las que van a generar oxigenación a córnea. Por lo tanto, necesitamos que haya un buen traspaso de ese flujo sanguíneo hacia la córnea desde la conjuntiva, ¿de acuerdo? Y lo ideal es la fotografía a la izquierda. Si ustedes miran en la fotografía del intermedio, yo puedo mirar que es un lente con un muy buen apoyo escleral y que no tiene compresión de vasos porque puedo ver el traspaso de la sangre de un lugar a otro. Y para esto es muy importante analizar el paciente antes de ponerle el lente, porque muchas veces vemos que la anatomía del paciente tiene esos vasitos que se cortan a cierta distancia y a veces nos da la impresión que es por efecto del lente cuando realmente no lo es. Y en la fotografía de la derecha puedo mirar que hay un apoyo escleral inadecuado porque hay compresión de vasos. Si ustedes se dan cuenta, no hay secuencialidad de esos vasos y en unos lugares tenemos blanqueamiento y pinchamiento y en otros lugares solamente tenemos pinchamiento. Cuando tenemos solamente pinchamiento, cuando veo vascularización cercano al limbo. Pero cuando yo veo totalmente la zona blanca, entonces tengo los dos, blanqueamiento y pinchamiento. Eso ya lo vamos a ver cuando nosotros tengamos el taller, porque pues obviamente es mucho más fácil mirarlo en la práctica, porque la teoría, pues a pesar de que la vamos a tener hoy y quiero que la puedan estudiar, sin duda es mucho más fácil verlo en la práctica. Entonces, para esas personas que aún no se han inscrito en el taller, las animo a que se inscriban porque va a estar buenísimo, vamos a tener pacientes, vamos a ponerle el lente en pacientes, vamos a hacer adaptaciones reales y eso nos va a ayudar a tener mucha mejor práctica en la adaptación de este tipo de lente. Dani, aprovechemos para saber si hay dudas, si hay alguien que quiera hacer alguna Perfecto. pregunta. Puede levantar la mano y le abro el micrófono o si la quiere escribir. Sí. Eso es súper importante, las dudas y las preguntas, porque en realidad lo que queremos es que sea una charla interactiva, que sea práctica, que si ustedes tienen dudas, este es el momento, porque esta es la parte teórica del taller y realmente necesitamos que estemos muy seguros de la parte teórica para que en la práctica se pueda traducir en un muy buen desempeño con el paciente ya en vida real, porque van a ser pacientes reales que necesitan de su ayuda y que ustedes van a adaptar y que obviamente pues necesitan satisfacer la anatomía, la parte aguda visual y van a ver todo tipo de pacientes para que ustedes puedan practicar. Entonces, si tienen preguntas hasta ahora, sin duda, por favor, y, solamente pueden quitar el mute de su micrófono y pueden participar. Para mí es supremamente chévere que la gente participe porque si no, pues me convierto como en robot hablando y hablando y hablando y la idea es que sea como interactivo para que todos entendamos. Y de las preguntas aprendemos todos, absolutamente todos. Marce, ¿ves manitos levantadas? ¿Ves el chat? Porque yo no lo estoy viendo en este momento. ¿No? Sí, espérame. Bueno, para los que me están preguntando por el taller, es el 14 de mayo. Ahí está en el chat la información, los requisitos, las recomendaciones y el link de inscripción. Ahí está toda la información para que lo hagan por ese medio. Y pregunta Miguel Solano, la experiencia para evaluar la bóveda posadaptación, ¿cómo lo logra? Esa es una excelente pregunta. Para evaluar la bóveda posadaptación, yo siempre pongo el lente a mi paciente y eso empieza, uno después de cierto tipo de adaptaciones se vuelve un poquito quisquilloso y prefiere poner el lente uno mismo para tener en cuenta como la presión que uno ejerce sobre el lente, sobre el ojito del paciente.
pero lo hago de la misma manera que haría la evaluación en un lente inicial que escogí en caja de pruebas. ¿Eso qué quiere decir? Que yo le pongo fluoresceína al reservorio y que le pongo el lente al paciente. Generalmente se lo pongo yo para que no sea tan fuerte, porque el paciente nuevo tiende a ser muy osado y ponerse el lente muy fuerte en su ojito, haciendo que haya pues una mayor compresión en el lente y generando una disminución de bóveda sustancial. Entonces siempre lo pongo yo y lo hago de esa manera para mostrarle al paciente lo delicado que él debe ser poniéndose el lente como primera vez. Y después lo llevo a lámpara hendidura y en lámpara hendidura a 45 grados hago un corte y defino haciendo un barrido de izquierda a derecha cómo está ese reservorio. Se haría de la misma manera que se hace cuando estoy poniendo un lente inicial de prueba. Entonces, no sé si resolví tu pregunta. Si queda algo como ahí en el tintero, por favor, déjame saber y lo aclaramos sin problema. Pero, sí, aquí no me muestra el chat. ¿Listo? Perfecto. Miguel, yo creo que respondí tu pregunta, pero si no, déjame saber y la ampliamos un poquito más. ¿Te parece? Por ahora vamos a seguir en horas del tiempo y acá les quiero mostrar por qué la adaptación de este lente es mucho más sencilla cuando nosotros hacemos una fotografía de perfil corneoescleral, porque tenemos evidencia de este tipo de escleras. Eh, sí, sin duda puedo tomar una topografía y la topografía me va a ayudar a evaluación de la parte central y la intermedia, pero eso yo lo puedo hacer sin necesidad de la topografía, sino que lo puedo hacer con la evaluación del corte a 45 grados en lámpara hendidura. Pero sin duda, pues obviamente hoy tenemos tecnologías mucho más avanzadas que nos hacen una topografía en esclera que se llama profilometría y lo hacen varios equipos, entre esos Pentacam con su programa CSP Pro, pero esto nos facilitaría muchísimo la adaptación, pero yo lo puedo hacer simplemente y llanamente viendo el perfil corneoescleral del paciente. ¿Por qué se facilita? Porque el lente que nosotros tenemos es un lente que es esférico completamente. Y sabemos que las córneas no son esféricas, las escleras mucho menos, y tienen una toricidad. ¿Cómo yo voy a saber que que esa esclera necesita algo tórico? Cuando yo pongo un molde que es totalmente perfecto esférico y si se sale de los parámetros, entonces yo puedo saber qué queda por arriba y qué queda por debajo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo identificar si el paciente tiene la necesidad de una periferia tórica mucho más fácil cuando pongo un molde esférico. De la misma manera que un topógrafo funciona. Cuando ustedes miran una topografía por Pentacam, ellos tienen una mejor esfera con la que se compara la córnea y lo genera en tonalidades. Si las tonalidades son naranjas y rojas, es porque es mucho más protusa o se sale del parámetro original de base que yo puse o del molde. Y si la córnea, los colores de la topografía son morados, pues obviamente esa córnea va a ser un poco más oblata o menor en curvatura que el valor o la mejor esfera que yo puse en ese patrón. De esa manera, yo puedo medir mucho más fácil si necesito o no necesito una periferia tórica, si necesito levantar o subir en ese apoyo escleral. De la misma manera que si yo pusiera un vaso de leche a la mitad, yo puedo saber si puedo ir más arriba o más abajo de lo que necesito, dependiendo de lo que yo vea realmente. Entonces se hace mucho más fácil. Con la fotografía que yo tengo de ese paciente, yo puedo identificar si el perfil corresponde al número uno, al 2, al 3, al 4 o al 5. ¿Qué quiere decir eso? Que hay pacientes que tienen córneas muy, muy planas, pero el perfil corneoescleral, es decir, la parte de la esclera es muy curva. Y eso va a generar que la sagita aumente. Por lo tanto, yo voy a tener que necesitar un lente un poco más como en el rango 5, 6 o 7. Pero también puedo tener esa córnea que es realmente muy protusa, pero que la esclera, que es donde se va a parar el lente como tal, pues es muy plana.
y vamos a tener un patrón tipo 5 que se ve acá en la pantalla y pues voy a necesitar un lente menor al que yo pensaba que necesitaba por topografía. Por lo tanto, es muy importante tener una valoración de este perfil cornoescleral, porque es el que nos va a determinar qué tipo de lente pues vamos a necesitar. Muchas veces es difícil solamente confiar como en una topografía y por eso la fotografía es lo único que necesitamos, porque es lo que nos va realmente a decir qué lente inicial es el que tenemos que poner. Y acá ustedes miran que el patrón con el que nos da la fábrica los lentes de caja de pruebas vienen en una angulación de apoyo escleral de 54. Yo puedo pedir un apoyo de 58 cuando necesito ampliar, es decir, que esa esclera está mucho más plana de lo que realmente está la córnea. Entonces necesito elevar, abrir ese ángulo para que el aterrizaje sea mucho más tranquilo en ese lente de ese paciente. Si yo por el contrario veo que tengo una esclera muy curva, como en el caso del lente del patrón número uno, voy a necesitar cerrar ese apoyo escleral a 52, a 50, porque necesito que ese aterrizaje sea mucho más cerrado de lo que debería en ese paciente. Por eso, este lente es mucho más fácil porque nos genera una angulación. Y si bien es cierto, tiene un proceso de aprendizaje, es mucho más fácil analizar cuando yo tengo que abrir y cerrar que cuando yo tengo que calcular micras, porque 100 micras es casi que un pelito de nuestra cabeza. Y al principio se torna un poco más difícil evaluarlo en esta zona de aterrizaje. Es muy fácil evaluarlo en la parte de córnea porque puedo comparar 250 micras con el reservorio, pero cuando yo aterrizo ya no puedo compararlo con nada. Entonces tengo que confiar en los vasos que me están diciendo que están siendo apretados o no, pero es mucho más fácil hacerlo cuando yo tengo una herramienta de angulación y no de subir y bajar micras. Bueno, tenemos una Cuando pregunta ustedes de miran, Dani. Tenemos dime, una pregunta de Camila López. Para evitar el perfecto. toque, hablaste de mantener el reservorio amplio. ¿Se podría ajustar también a través de un ajuste en curva base? Sí, sin duda, digamos que cuando ya nosotros tenemos una experiencia mucho más amplia en la adaptación de lentes esclerales, nosotros podríamos generar un ajuste pidiendo una curva mucho más curva. Pero, ¿por qué complicarse la vida si nosotros tenemos ya la caja de pruebas que nos da esa opción en donde nosotros podemos calcular ese lente en Sagita? Y es muchísimo más fácil cuando lo podemos hacer con Sagita precisamente por lo que te acabo de decir. Cuando nosotros hacemos una adaptación de un lente escleral, no solamente nos estamos guiando por córnea, porque si lo hiciéramos solamente por córnea, no hablaríamos de Sagita, sino hablaríamos por curva, como lo hacemos en los lentes corneales, que es mucho más fácil mirar la curvatura de córnea y de acuerdo a curvatura de córnea puedo definir una adaptación por aplanamiento, por paralelismo o por ajuste, dependiendo de la curva base que yo le ponga a ese paciente en el lente de contacto. Pero recuerda que en este caso no estamos haciendo una adaptación por curva, porque no estamos haciendo la adaptación en córnea, sino estamos teniendo en cuenta la esclera. Por lo tanto, es mucho más fácil hacer una adaptación por ságita que por curva. Ahora, cuando tú ya tienes un grado de experiencia mucho más alto en la adaptación de lentes esclerales, tú también puedes hacer una modificación de esa curva para hacer una mejor adaptación en el área corneal. Eso sí lo puedes hacer. Pero la fábrica te facilita mucho más el trabajo para que puedas, porque han hecho muchos estudios y pueden hacer esa escala de lentes para que tú escojas de acuerdo al perfil corneoescleral. Entonces se te facilita mucho más que estar pensando en el área de aterrizaje y en el área corneal por separado para pedir por curva y por ságita. Entonces, no sé si respondí a tu pregunta. Vamos a mirar esa parte ahorita. Ustedes están mirando acá la parte del aterrizaje y como les dije, pues es la parte mucho más difícil de evaluar. Lo que yo generalmente hago en un paciente es que siempre sí evalúo
el reservorio central. Cuando yo miro el reservorio central, puedo definir si puedo dejar o no ese lente. Segundo, intermedia. Tercero, limbo. Cuarto, apoyo escleral y en el apoyo escleral, pues que se divide en dos, en la parte del aterrizaje de la zona escleral y en el borde del lente. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, acá, no sé si están viendo mi mouse, si pueden darse cuenta en esta fotografía de acá, puedo mirar que hay un poco de neovascularización en el limbo, pero definitivamente acá en la parte de afuera del lente, o sea, en la parte del borde del lente, no donde se aterriza, hay una compresión importante de vasos que no están entrando y que no están saliendo. Por lo tanto, tengo que prestar atención a estas áreas porque estas áreas son las que le van a incomodar al paciente en el horario de uso del mismo. Miren esta fotografía de acá. Puedo mirar que hay un blanqueamiento, pero es más en el borde. Por lo tanto, esto se llama un empinchamiento o un impeachment. Y esas zonas se pueden delimitar obviamente con paciente zona primaria de mirada y la lámpara de hendidura en iluminación difusa o directa para yo identificar esas áreas. Ahora, es muy importante, y este es un dato que se los doy, eh, porque definitivamente hay mucha diferencia cuando uno mira el ojo derecho. Estamos hablando de ojo derecho. Si ustedes ponen la iluminación en la izquierda y van a evaluar la parte temporal del ojo derecho, es diferente si ustedes cambian la iluminación al otro lado. Por lo tanto, la evaluación del borde izquierdo se tiene que hacer con la iluminación en la parte izquierda. Y si ustedes van a evaluar el borde derecho del lente, cualquiera que sea el ojo, tienen que poner la iluminación al lado derecho, porque sí nos puede dar una diferencia y nos puede dar la impresión que el lente estuviera mucho más indentado cuando realmente no lo está. Y esto lo pueden empezar a evaluar con los lentes blandos que ustedes estén poniendo en este momento en su consultorio. Si ustedes miran un lente blando, cuando van a evaluar la parte derecha, tienen que poner la iluminación en el área derecha. Si ustedes van a evaluar la parte izquierda de ese lente, tienen que poner la iluminación en la parte izquierda. Si ustedes no lo hacen así, genera una falsa impresión del lente como si estuviera o indentado o incluso más levantado de lo que debería. Eso es como un tip porque em, son cositas que a veces a uno no se los dicen, pero generan una diferencia grande en el momento de determinar qué tipo de modificación yo voy a generar para ese paciente específico. El paso 5 es la evaluación del borde. Como les dije, el aterrizaje del lente está dividido en dos. La primera es el aterrizaje como tal, el inicio de ese aterrizaje que se genera en una angulación. Y dos, la evaluación del borde, que es la parte final del lente. Muchas veces tenemos un muy buen aterrizaje, pero el borde se ve levantado. ¿Cómo puedo identificar yo eso? Si ustedes miran la parte donde se toca o donde el lente está en contacto con la esclera, si ustedes la dividen en dos, ustedes pueden identificar si el lente está generando un inconveniente en la parte inicial o en la parte final. Como les decía, la parte inicial se llama blanqueamiento y la parte final se llama pinchamiento. Es cuando el lente realmente genera una indentación mucho más grande en el borde y esto pues generaría obviamente un fastidio mucho más grande en el paciente de lo normal. Y si yo por el contrario tengo una compresión pero un borde levantado, pues obviamente el paciente no va a tener la suficiente oxigenación y se va a generar una hiperemia mucho más marcada al final del día. Entonces, la evaluación del borde es muy importante. Yo puedo hacer que ese borde se levante 3 pasos o se apriete o se cierre 3 pasos. Y esto sí se puede hacer en micras porque es mucho más fácil cuando el bordecito es un área más pequeña que el aterrizaje como tal. Bueno, ahí tenemos una pregunta Ujú. del Fran Zamora. Si el paciente tiene pingüéculas o terigio grado 1, ¿cómo reportamos al laboratorio?
especificando la zona de elevación y en la adaptación la posición de cómo se coloca el lente. Viene con alguna marca para identificar dónde ponerse el lente o se adapta como un lente blando tórico. Esa es una excelente pregunta. ¿Cómo se llama la persona que preguntó? Frank Zamora. Frank, muchas gracias por tu pregunta porque me ayudas a resolver muchas incógnitas en cuanto a los nuevos adaptadores. Cuando yo tengo una pingüécula o un terigio, yo tengo que delimitar de dónde a dónde va esa pingüécula o ese terigio. Es decir, de dónde a dónde se me está levantando. Es muy importante definir esta área como si yo tuviera un transportador en el ojo. Es decir, si yo estoy mirando al paciente de frente, yo me imagino un transportador y en la lámpara de hendidura tengo ese transportador. ¿Cómo lo tengo? Con el ancho de la hendidura. Entonces yo puedo, ese ancho de la hendidura, puedo modificarlo en los 360 grados para definir de dónde a dónde va ese terigio o esa pingüécula y definitivamente allí puedo medirla. Y con la angulación puedo definir si va de 5 grados a 0 grados o, como en la mayoría de los casos, viene descentrado inferior, porque normalmente pensamos que esas pingüículas y esos terigios están perfectamente alineados a cero y muchas veces o en la mayoría de casos no lo están. La mayoría de ellos están inferiores y vienen de cero a 330 grados. Entonces yo ya sé que esa pingüécula está de 0 a 330, pero ¿cómo yo traspolo eso al lente escleral? Porque yo puedo decirle al laboratorio, mire, hágamelo de 0 a 330 la elevación sectorial en ese paciente para que me respete esa pingüécula. Pero el laboratorio no va a saber dónde se estabilizó el lente. Por lo tanto, el laboratorio nos provee en su caja de pruebas ese tercer grupo que nosotros tenemos ahí que tiene una toricidad. Entonces yo le pongo ese lente al paciente y ese lente va a tener unas marquillas que se las voy a mostrar al final y esas marquillas yo tengo que decírselas al laboratorio. Entonces le pongo el lente tórico al paciente, espero 15 a 20 minutos y al final miro dónde está esa marquilla. Y le digo al laboratorio, laboratorio, la marquilla de estabilización de ese lente en el paciente está a 270 grados, está a 15 grados, está a 45 grados. Y yo necesito que teniendo en cuenta esa marquilla de estabilización del lente, usted laboratorio me haga una elevación sectorial de mi pingüécula que va de los 0 a los 330 grados. Entonces el laboratorio va a decir, ok, el lente se estabilizó a cualquier eje que usted le diga, 45, y yo tengo que hacer una elevación a de 0 a 330. Por lo tanto, para mí como adaptador es mucho más fácil porque no tengo que preocuparme si tengo que restarle, si tengo que sumarle, como lo haríamos con un lente blando, que tenemos que tener en cuenta la regla de Dries o de Lars, en donde se hace pues como en un lente blando, ¿sí? Sino que simplemente le digo al laboratorio, mire, el eje de estabilización de este lente está a 45 grados. Y yo, como adaptador, necesito que usted le haga una elevación sectorial de nivel 2 a este paciente que tiene una pingüécula que va de los 0 grados a los 330 o a los 320, donde ustedes la midan, donde ustedes la encuentren en la lámpara de hendidura. Entonces es muy sencillo poder hacer estas modificaciones. ¿Contesté tu pregunta? Perdón, aquí abajo coloqué en el chat más o menos como la referencia que está hablando Daniela, como el transportador donde están los grados y según eso, cómo se calcularía de dónde a dónde va la elevación y bueno, se puede pedir en diferentes niveles de altura.
Igual, Marce, yo creo que es muy importante que podamos mandarles a las personas que estén interesadas la guía de adaptación de Esclera CG para que ustedes puedan utilizarla para estudiar y cuando nosotros ya estemos en el taller ustedes puedan tener un poquito más de conocimiento. Igual estamos acá para servirles. Si tienen alguna pregunta, al final les voy a dejar mi correo o mi WhatsApp para que me puedan escribir y si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer sin ningún problema y se las resuelvo pues con el mayor gusto. Entonces, si ustedes ven aquí en esta diapositiva, yo tengo diferentes tipos de escenarios cuando veo esa evaluación del borde y veo que el borde en la primera imagen que ustedes están viendo acá tiene una pequeña burbuja en esta área. Si yo veo que tiene una burbuja en esa pequeña área, lo que yo quiero hacer es hacer un cerramiento de borde, porque quiere decir que el borde está muy elevado, por lo tanto tengo que cerrarlo. ¿Cuánto? ¿Uno, dos o tres pasos? Pues si yo veo que hay una burbuja es porque el borde está muy elevado, por lo tanto tendría que hacer un cerramiento de ese Lo voy a ver. Y luego acuerdo. sí, pero luego lo conecto, No, ¿no? no, Tenemos un micrófono abierto. está en mi pieza. Ah, carajo. Marce, ¿nos ayudas porque tenemos un micrófono abierto? No sé si... Gracias. Entonces, si ustedes ven la segunda fotografía, acá nosotros tenemos un muy buen alineamiento de borde porque veo que hay un paso de las arterias y las venitas, porque veo que no hay burbujas, o quiere decir que el borde no está levantado y no está impidiendo o no se ve como un levantamiento después del lente que me indicaría que habría un pinchamiento o que el lente estuviera muy cerrado. Por lo tanto, es un muy buen borde y yo lo dejaría tal cual como está. Si ustedes ven en la tercera fotografía, ya hay un blanqueamiento como si hubiera en esta zona, como si estuviera impidiendo el paso de algunas arterias, el flujo de sangre normal de ese ojo. Y entonces yo puedo ver que el borde está un poco apretado, no está muy apretado porque no me está generando una compresión como en la imagen siguiente, pero sí tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque este paciente no va a utilizar el lente 5 horas. El paciente va a utilizar el lente más horas de las que yo le digo. Por lo tanto, tengo que ser consciente de eso y prever para que este paciente pueda tener una muy buena estructura anatómica, incluso después de las horas que él lo está teniendo. Después tengo un impeachment severo. Si ustedes ven acá, pues ya tengo enrojecimiento y hiperemia en la parte de afuera del lente. Tengo una línea blanca totalmente llamativa que me dice el borde está muy cerrado, ábralo por favor. Y tengo una hiperemia en la parte interna. Pero cuando yo ya veo que esa línea blanca es mucho más ancha, pues puedo determinar que sin duda hay un borde muy apretado que está generando mucha indentación en la conjuntiva y que yo debo hacer algo, que debo abrirlo y debo abrirlo no solo un paso, sino todo lo que se pueda porque está generando un impedimento en el traspaso del flujo sanguíneo en ese ojito de afuera hacia adentro y al revés. Entonces, espérenme un segundito. Pasamos a la siguiente. La siguiente es la refracción final. Esto es un consejo que yo les doy porque he visto que muchos colegas solamente hacen la sobrerefracción al final. Cuando yo le pongo un lente escleral al paciente, el paciente no entiende de que el reservorio está bien, el paciente no entiende que el borde está muy apretado, el paciente no tiene ni idea que tengo un impeachment, que tengo un blanqueamiento. El paciente lo que le importa es ver. Y si yo hago la refracción final hasta después de los 45 a 60 minutos y no le doy una sobrerefracción así sea mediocre al paciente, el paciente no va a saber qué es ver, cómo va a sentirse con ese lente, porque muy seguramente los lentes que nosotros tenemos pues no van a satisfacer todas las refracciones de nuestros pacientes en el lente inicial. Entonces yo tengo que hacer una refracción
así no sea un subjetivo totalmente afinado, para ponerle esa sobrerefracción en las gafitas al paciente y apenas yo lo vaya a dejar esperando, decirle al paciente, mire, quédese con esta sobrerefracción y mire hacia afuera la ventana cómo va a ver más o menos. ¿Por qué más o menos? Porque nos falta ajustar ese defecto a sus lentes. Pero ya el paciente tiene una idea de cómo va a ser el cambio. Y sin duda, créanmelo que esto ya es un tema más comercial que cualquier cosa, pero que sin duda piensa también en la esperanza que tiene el paciente de adquirir este lente. Porque si a mí me ponen un lente y me hacen la refracción, sino hasta el final, yo pensé que este lente no me va a servir 45 a 55 minutos, que es lo que la fábrica me dice que tengo que esperar. Mientras que si ustedes le ponen una sobrerefracción en una montura de pruebas, y le ponen a ver más o menos bien al paciente, pues el paciente va a tener una idea de cómo tanto le va a mejorar la visión. Y esto es muy importante. Ahora, al final, como paso último, yo sí hago la sobrerefracción y la hago con un sobresubjetivo bien hecho para poder definir específicamente cuánto tengo que adicionarle a ese lente para que el paciente vea como yo quiero. Esperar de 45 a 60 minutos, doctora, pero eso es muy poquito para un paciente. Yo he escuchado que la mayoría de los contactólogos dejan, no sé, mediodía, una tarde completa. ¿Quién de ustedes ha escuchado este tipo de cosas? Yo quiero que ustedes me pongan un comentario como en el chat, los que han escuchado este tipo de cosas, porque es muy usual escuchar este tipo de comentario, ¿no, doctora? Un lente escleral, yo lo dejo por ahí 6 horas, 5 horas, mediodía. ¿Cuántos de ustedes han escuchado este tipo de comentario? ¿Cómo así que solamente tengo que dejarlo 45 a 50 minutos? ¿Cómo así que solamente una hora? ¿Será que en una hora puedo realmente evaluar ese lente? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, acá Licel nos dice, yo lo dejo mínimo 5 horas. Eso es muy válido. Gracias por tu participación, Licel, porque lo que estamos acostumbrados realmente es esperar muchísimo tiempo para no tener error. ¿Y por qué lo hacemos? Porque sí hemos encontrado que muchos pacientes tienen una conjuntiva laxa. ¿Qué es una conjuntiva laxa o hiperlaxa? Es una conjuntiva que permite que el lente se indente mucho más de lo normal. ¿Cuándo tenemos este tipo de conjuntivas? Cuando el paciente es más adulto, pero no necesariamente. Tenemos pacientes hoy en día muy jóvenes que tienen conjuntivas muy laxas, con chalasis, con Lipcot 3, que ya están generando una indentación mucho más profunda de lo que uno esperaría. Pero, ¿cómo lo evalúo si la fábrica me dice que tiene que ser de 45 a 60 minutos? Pues resulta que la fábrica hizo un estudio y en la gran mayoría el porcentaje de los pacientes no tienen conjuntivas hiperlaxas. Y las conjuntivas hiperlaxas, entonces, no se tienen que dejar por 5 horas. Las que no son hiperlaxas no se tienen que dejar 6 horas, sino que se tienen que dejar con un periodo mínimo de 45 a 55 minutos. Pero la pregunta ahí sería, y entonces, doctora, ¿yo cómo voy a saber si el paciente está con una conjuntiva hiperlaxa o no? Para saber si tengo que dejarlo 45 o 60 minutos en la gran mayoría de mis pacientes o un poco más de tiempo. Cuando yo le pruebo el lente al paciente, siempre debo evaluar cuánto es el reservorio inicial. Y si al cabo de 45, 50 minutos evalúo que hay una pérdida significativa de ese reservorio, por seguridad mía, dejo el lente más tiempo. ¿Sí? Solamente cuando he visto que ese reservorio, que esa bóveda se disminuyó al cabo de una hora, que es lo que me dice la fábrica, mucho. Si yo veo que el reservorio no se disminuyó mucho, ya está, estamos en presencia de una conjuntiva normal, por lo tanto los 55 minutos, máximo una hora que recomienda la fábrica es totalmente suficiente para yo poder hacer el análisis. Pero si yo empecé con el paciente y tengo un reservorio de 250 micras, que es lo que nos recomienda la fábrica, igual que el lente, o sea, la relación 1 a 1, y después de que voy a evaluar el paciente, resulto con una eh,
con un reservorio de 30 micras, ¿sí? Casi, casi toque, pues yo prefiero ser muy responsable con la adaptación y dejo mucho más tiempo al paciente. Entonces, ¿cuánto más? ¿Una hora, 2 horas? Generalmente yo lo dejo una hora más y miro qué tanto se disminuyó. Si en una hora más se disminuyó demasiado al punto que hizo toque, pues sé que estoy en presencia de una conjuntiva hiperlaxa y debo prever eso, incluso poniendo otro nuevo lente que sea mucho más alto. Pero la gran mayoría de los pacientes, y esto es por estudios, no es porque yo lo diga, no tienen conjuntiva hiperlaxa. Por lo tanto, con una espera de 60 minutos puede ser suficiente y responsable para hacer una adaptación en el reservorio y en los cuadrantes. Pero siempre hay uno u otro que se sale de la regla y esa es la manera como yo identifico ese uno u otro que se sale de la regla. Tomo el reservorio inicial y tomo el reservorio final. Si hay una disminución significativa, deje el lente más tiempo. Si no hubo una reducción significativa, ya está, puede hacer usted el cálculo porque está en presencia de una conjuntiva totalmente normal que no pertenece al grupo de los hiperlaxos. ¿Listo? Entonces, acá Alexander me dice, o sea que una vez colocado el lente escleral en el momento de espera, 45 a 60 minutos le colocamos al paciente una sobrerefracción para que el paciente sienta que el lente le va a ayudar. Totalmente correcto. Alexander, para mí ese comentario que tú me estás diciendo es muy importante y gracias por hacerlo, porque nuevamente les digo, al paciente no le importa si tiene toque, si no tiene toque, si el lente está centrado, si el lente está descentrado, si el lente le hizo pinchamiento, si está con blanching, si el ángulo lo tengo que cambiar o no. No le importa, al paciente lo que le importa es si yo voy a invertir esta X cantidad de dinero, pues yo necesito ver y sentir este lente como yo voy a terminar. Sentir, ya lo siento porque el lente es muy cómodo. Apenas usted se pone un lente escleral y yo los invito a que todos se pongan un lente escleral porque uno cambia la perspectiva cuando se pone un lente escleral. Realmente es muy cómodo. Entonces ya la comodidad la tenemos chequeada, pero no sabemos, el paciente no sabe cómo ve. Entonces es muy importante ponerle en este tiempo de espera la sobrerefracción tal cual como nos dice el doctor Alexander, para que el paciente sienta qué tanto el lente le va a ayudar. Claro, no es una refracción totalmente ajustada, con sobresubjetivo, con cilindro cruzado, no, pero sí necesito que sea una sobrerefracción que al paciente le indique que su visión va a mejorar. ¿Y cuánto? Sustancialmente. Porque si no, el paciente al final del día, cuando usted le quita el lente, le va a decir, muchísimas gracias, doctor, gracias por la prueba, pero no me voy a quedar con este lente, porque la impresión que él tuvo durante los 50 minutos que esperó pacientemente, pues no fueron buenos en agudeza visual. Entonces sí es importante dejar al paciente con una sobrerefracción encima. Pregunta Perdón. Fran Zamora. Si en la sobrerefracción el paciente sigue teniendo un astigmatismo, ejemplo, -1,50 no es mucho, ¿falló algo en la adaptación o puede ser solo un astigmatismo de índice? Esa pregunta es excelente porque yo tengo que determinar de dónde viene ese cilindro residual. Y ese cilindro residual puede venir por varias razones. Primera razón por la que viene a venir ese cilindro residual es porque el lente está flexado. ¿Cómo se flexa un lente? Porque los párpados del paciente sean demasiado tensos y generen que ese lente se flexe al punto en el que me genere un astigmatismo que yo no debería tener, porque el lente es esférico. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que hacer una sobrequeratometría para definir si el lente me genera un astigmatismo corneal encima del lente o por flexión o es un astigmatismo que el paciente realmente tiene porque es lenticular, o sea, viene de atrás de su anatomía. Entonces, si yo determino que el lente me genera un astigmatismo de -1,50 y ese -1,50 coincide con la queratometría,
Es decir, queratométricamente, o sea, la sobrequeratometría me está dando un astigmatismo de menos 1,50, ya sé que es por flexión. Si es por flexión, yo definitivamente necesito o engrosar el lente para que no se flexe o hacer algo con el lente como tal, ¿sí? Pero si yo identifico que el astigmatismo que me está dando residual de menos 1,50 por cualquier eje no me da en la queratometría, es decir, la queratometría es 42,50 por 42,75, pues tengo un astigmatismo corneal sobre el lente de 0,25, es decir, no me justifica ese 1,50 que yo estoy teniendo en el paciente. Entonces, yo debo definir si ese astigmatismo es interno. Muy seguramente es interno porque en la queratometría no me está dando y yo le pruebo ese astigmatismo al paciente. Yo he tenido pacientes que me han generado astigmatismos de hasta 2 dioptrías que no he corregido con toricidad anterior y el paciente se siente divinamente. El paciente ve perfecto, se siente bien, ve nítido, no ve con sombra y cuando le corrijo ese astigmatismo, ve igual, con o sin el astigmatismo. Entonces, yo como adaptador debo definir, ¿se lo quiero poner anterior? Porque se lo puedo poner, sin duda el lente me deja ponerlo ese astigmatismo anterior, o no se lo pongo y miramos cómo nos va en ese primer lente que yo estoy teniendo. Yo generalmente animo a que los análisis lo hagan con ese criterio. ¿Cómo lo hacemos? Yo siempre tomo queratometría cuando la sobrerefracción me genera un astigmatismo para definir si es por flexión o si realmente el paciente tiene ese astigmatismo que no está siendo corregido con el reservorio de agua del lente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que debo definir. No sé si contesté tu pregunta. ¿Tenemos alguna otra pregunta por ahí, Marce? Y de nuevo pregunta Alexander Solorzano. Ujú. Si al inicio colocado el lente observamos el reservorio inicial y el paso de los 45 a 60 minutos el reservorio sigue igual que al principio, podemos hacer la refracción final. Esa parte no capté bien. O sea, para que le Sí, volvamos a explicar. sin duda. Si yo miro el reservorio inicial y me está dando, lo que yo quiero es que el lente o lo que la fábrica me sugiere es que el reservorio inicial sea igual que el grosor del lente, ¿sí? De esa manera yo puedo comparar cantidades. Si el lente está así, entonces el reservorio tiene que estar de la misma manera. No puede estar así, no puede estar más grande, no puede estar más chiquito. Tiene que ser la relación 1:1. ¿Listo? Y esa relación yo la tengo acá en mi cabeza y digo, ok, me está dando 1:1 o me está dando un poquitito más, yo la tengo presente. Y evalúo ese mismo reservorio después de los 55 minutos. Si ese reservorio se disminuyó considerablemente, ¿y qué considero yo considerablemente? Pues empezamos con 250 y terminamos con 30 micras, eso es considerablemente. Entonces, yo sé que ese reservorio se va a disminuir mucho más al final del día y va a generar una molestia que es un toque. Por lo tanto, no hago la evaluación en los 55 minutos, sino debo dejar más tiempo a ese paciente con el lente, porque estoy en presencia de una conjuntiva hiperlaxa. Pero si yo veo que el reservorio no cambió o que cambió un poquitito, es decir, empezamos con 250 y terminamos con 180 o 200 o 150, yo sé que no es una conjuntiva hiperlaxa y puedo hacer el análisis después de los 55 minutos con toda la confianza. ¿Listo? De esa manera, no tengo que hacer esperar al paciente 6 a 8 horas como lo hacíamos antes, porque no sabíamos este tipo de cosas. Ujú, Ok, bueno, ahí él hablaba un poquito más sobre la sobrerefracción, no tanto, o sea, no se refería como al tiempo. ujú. Entonces, contestándole la pregunta a Alexander, eh, la idea es hacer una sobrerefracción inicial para Ah, saber qué tanto está viendo el paciente, si su agudeza visual con el poder que tenga el lente es buena o es mala y colocarle esa sobrerefracción en una montura de prueba para que el paciente pueda percibir qué tanto va a mejorar su visión. Después de la hora, tú puedes volver a
realizar la sobrerrefracción para verificar si se mantiene igual o si ha tenido alguna variación. Por lo general, hay una variación más o menos de 0,50 dioptrías si no hay mucho cambio en el reservorio. Y bueno, ya al final sí afinas mucho más esa refracción para ver hasta dónde llega la visión del paciente. Ujú, Tenemos otra pregunta de Elizabeth ujú. Ramírez. Para la sobrerefracción, ¿usted usa retina o autorrefractor? Esa es una pregunta supremamente interesante, gracias por hacerla. Mira, honestamente yo siento que tengo que hacer una refracción manual para poder confiar en esa refracción. Sin duda yo utilizo el autorrefractómetro, porque el autorrefractómetro me da de una vez, porque tengo un autorrefractoqueratómetro, entonces de una vez tengo refracción y tengo queratometría. Pero si te soy sincera, yo soy vieja escuela y nunca me guío solamente por el autorrefractómetro, porque muchas veces veo que en el autorrefractómetro me está generando un astigmatismo de 3 y cuando voy a refractar en realidad es 0,50. O a veces tengo eh, mm, miopías, por ejemplo, de -5 y cuando voy a refractar en realidad tenía una sobrerefracción de -0,50. Lo hago rápido, sí, como para no demorarnos, porque pues la cosa es que tengo más pacientes afuera esperándome, entonces siempre lo hago con autorrefracto, me guío con eso para el ángulo del astigmatismo y hago una sobrerefracción rápida para saber qué le voy a poner a ese paciente durante el tiempo de espera, pero siempre lo hago con autorrefracto para hacerlo más rápido, pero nunca dejo que sea solamente el autorrefracto, o sea, siento que no le di lo que el paciente necesita. Y es más, en la mayoría de las veces que se me ha ocurrido como dejarle solamente el autorrefracto, que yo creo que han sido como dos, me da diferente. Entonces siempre me acostumbré como vieja escuela a confiar como más en mis sombras que solamente en el autorrefractómetro, ¿de acuerdo? Entonces, eso es como para responder tu pregunta. ¿Listo? ¿Tenemos alguna pregunta más? En el momento no. Bueno, entonces, pero Elizabeth, sí te ayuda mucho el autorrefracto. Lo que pasa es que siento que uno no tiene que confiar plenamente en el autorrefracto, ¿de acuerdo? Eh, siempre uno, no sé, siento que para mí es muy importante confiar como en las sombras que veo que en el autorrefractómetro, porque lo he comprobado, hay casi el 99% de los pacientes tiene una diferencia, entonces confío más como en lo que veo en sombras. Bueno, vamos por acá a mirar las opciones de personalización que nos dan los lentes, que pues ya se las hablé, pero que se las quiero mostrar y para que ustedes sepan cuándo tomar esa decisión. Entonces, em, la primera opción que nos da la fábrica es hacer una periferia tórica. ¿Qué hace la periferia tórica? La periferia tórica lo que hace es que hace una compresión la periferia tórica, perdón, hace una compresión en la parte 12 y 6. ¿Por qué hace la compresión en la 12 y 6? Porque hemos visto que hay mucha fluoresceína cuando ponemos fluoresceína por fuera del lente. Una vez ya evaluamos todo, tal, pongo fluoresceína por fuera del lente y veo que una vez poniendo fluoresceína por fuera del lente, hay entrada de esa fluoresceína en los cuadrantes superior e inferior, o sea, en las 12 y en las 6. Entonces yo necesito que esa parte quede más cerrada que el resto. ¿En dónde va a aparecer este tipo de cosas? En la mayoría de los pacientes, porque la parte superior e inferior, por el efecto de párpado y de su pesadez, tienden a ser mucho más planas que las zonas 3 y 9. Y esto es la gran mayoría de pacientes, pero no en todos. Entonces, siempre debo probar si lo que necesito es periferia tórica. Voy a encontrar sí o sí una entrada fluoresceína en la parte 12 y 6, ¿de acuerdo? Puedo encontrar incluso como burbujas, como se ve en la imagen segunda y la tercera, porque hay una necesidad de periferia tórica. Entonces siempre tengo que hacer una compresión
en esa parte para que el paciente se sienta bien y no entre fluoresceína y no genere unos debris, que es nada más que la capa mucinosa de la lágrima, haciendo una inercia y generando moco. Entonces hace que el paciente pueda ver muy turbio y muy emborronado después de la adaptación, después de los 55 minutos. Entonces, si yo veo que al final de los 55 minutos tengo demasiado debris, es porque por algún lado está entrando fluoresceína o está entrando lágrima, está entrando esa capa mucinosa de la lágrima y tengo que averiguar por dónde. ¿Cómo lo hago? Poniendo fluoresceína por fuera y mirando por dónde está entrando. ¿De acuerdo? Tenemos la opción de hacer elevación sectorial. ¿Cuál es la diferencia entre la elevación sectorial y el control por cuadrante? Este laboratorio me permite hacer los dos, elevación sectorial y control por cuadrante. Si ustedes ven, la elevación sectorial es más tipo colina, es decir, que va en progresión. Si ustedes se dan cuenta aquí en el mouse que yo estoy poniendo acá, va subiendo progresivamente y baja progresivamente. Eso es una elevación sectorial. ¿De dónde a dónde la puedo hacer, doctora? De donde a usted se le ocurra hasta donde a usted se le ocurra, mientras tenga yo una diferencia de 90 grados entre elevaciones. Es decir, si voy a pedir dos elevaciones, nasal y temporal, debe haber una distancia de 90 grados entre una y otra. ¿Listo? Pero puedo hacerla en donde quiera. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo pedir una elevación sectorial nasal y puedo pedir una elevación sectorial oblicua temporal porque el paciente tiene una válvula de Ahmed y debo respetarla para que no haya una compresión y por lo tanto un aumento de la presión intraocular. Entonces puedo hacerla donde quiera, el laboratorio no me limita, lo único que me dice es, si usted quiere hacer una elevación sectorial, dígame dónde hay una estabilización del eje y dígame usted en el paciente de dónde a dónde la quiere hacer. Y en la guía de adaptación, perdón, en la guía de pedido está este dibujito que ustedes ven acá, que hace fácil delimitar de dónde a dónde yo quiero hacer esa elevación. Y eso pues obviamente lo mido en la lámpara de hendidura, más precisamente con los ángulos, y lo traspolo al dibujito que ustedes están viendo acá para poderlo poner en la hoja de pedido. También puedo hacer un control de cuadrante, aquí les tengo este videito y ahí ustedes pueden mirar la diferencia, si la una es como tipo colina y la elevación por cuadrante o el control por cuadrante se hace, ya les puedo explicar cómo, pero es tipo meseta, es decir, sube, se mantiene y baja después, no es como progresivo. ¿Listo? La elevación sectorial siempre, siempre en pingüéculas, pterigios y válvulas. ¿Listo? El control por cuadrante, siempre cuando yo vea que hay una zona muy grande que necesita reducirse o que necesita elevarse. ¿Cuánto? Nivel 1, 150 micras, nivel 2, 250 y nivel 3, 350. ¿Listo? Y lo bueno de esto es que yo lo puedo hacer pues muy fácil con las dos opciones que tengo. Bueno, ajuste por cuadrante. Como le dije, miren, acá ustedes ven que es una elevación como tipo meseta, sube, se mantiene la elevación y después baja. ¿Esto cuándo se da? Mayormente ustedes han visto cuando ven el perfil cornoescleral de esos queratoconos que son más que todo inferiores, que están muy abajo, que son tipo oval, que son en la parte inferior de córnea casi casi que el limbo, o sea, son muy, muy por abajo. Generalmente en esos pacientes la esclera tiende a ser muy cerrada en la parte inferior. Entonces, mi sugerencia es que miren fluoresceína por fuera y determinen por dónde está haciendo entrada de fluoresceína. Si yo veo que la entrada de fluoresceína es arriba y abajo, entonces genera una periferia tórica. Pero si yo veo que la fluoresceína solamente es en la parte inferior y no se está entrando en la parte superior, entonces puedo pedir un ajuste por cuadrante sin problema del eje que yo quiera al eje que yo quiera. ¿Cómo lo hago? Marcándolo en el dibujito que aparece en la orden de pedido y mirándolo en lámpara hendidura. Entonces yo miro en lámpara hendidura y digo, mire, se me está entrando fluoresceína más o menos de
220 a 300 grados. Entonces, hágame un ajuste por cuadrante entre esas dos coordenadas. Y el laboratorio se encarga de hacerlo. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo de un lente que nosotros hicimos, pues que yo hice de una paciente que se llama Lorena, que es siempre tenemos una paciente que no, mucho que tenemos que hacerle un Frankenstein de lente para que funcione. Ay, no, no se ve el video. Ay, ahí está. Bueno, no se ve el video, pero se ve el lente. Miren, ese lente tiene todas las, todo lo que el laboratorio me ofrece para hacer, lo tiene hecho. Es un lente que tiene elevación sectorial, ajuste por cuadrante, periferia tórica y además tiene modificación desagitada en diferentes zonas. O sea, este lente es un Frankenstein. Ahora, mi sugerencia no es que empecemos con un Frankenstein, porque después cuando le ponemos el lente al paciente no sabemos qué fue lo que funcionó y qué fue lo que no, sino que empecemos desde lo menos a lo más. Si yo estoy viendo que el lente le está apretando en cierto lugar, pues empiezo con una elevación sectorial y miro, pero si veo que evidentemente hay pacientes demasiado irregulares, como esta paciente que tiene de verdad no tiene un pedacito de esclera que sea relativamente normal. Todos tienen irregularidad, sube, baja, y ningún tipo de lente se le acomoda hasta que logramos hacer este tipo de lente y pues obviamente nos ayudó muchísimo para poder hacerle la adaptación. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a pasar a la siguiente, perdón por la llamada. Ven ahí. Nos ofrece este tipo de diseño algo que se llama ajuste por geometría inversa. Y es que no solamente todos los pacientes que tenemos son pacientes prolatos, hay pacientes que generan una prolaticidad, o sea, que iban a ser prolatos porque tenían un queratocono, pero que por condiciones ajenas le pusieron anillos intraestromales, porque le hicieron cirugía refractiva de aplanamiento, porque tenía una miopía, entonces la ablación le generó un aplanamiento en el área central, o porque el paciente tiene un trasplante de córnea, entonces el botón es casi del área central, entonces iba a ser prolato, pero entonces como tiene el trasplante, pues genera una córnea tipo meseta, como en el caso que ustedes están viendo en pantalla. Entonces, este diseño nos ofrece un ajuste de geometría inversa. ¿Qué quiere decir eso? Que hace que la zona óptica o la zona central baje para que no quede mucho reservorio central y en la media periferia quede bien. ¿Qué es lo que puede pasar con este tipo de pacientes cuando ponemos un diseño normal? Que queda muy bien la media periferia, queda muy bien el limbo, queda muy bien el apoyo escleral, pero en el centro puedo ver una piscina, como en el caso de acá. Les voy a mostrar este videito. Miren ese paciente cómo se ve. Ustedes ven ese lago que tienen en el centro, alcanzan a mirar acá esto, miren, esto de acá. ¿Lo ven? Esto es un lago de fluoresceína. El resto está perfecto y en el centro tengo un lago de fluoresceína. Y si ustedes pueden darse cuenta, este lente tiene delimitado la zona con los anillos que me facilitan a mí como adaptador saber dónde tengo que hacer el ajuste. Entonces, en este paciente, lo que yo voy a hacer es una geometría inversa para que en esta zona baje la sajita y el paciente no tenga mucho reservorio en donde no lo necesita y el resto de zonas las dejo tal cual. Pero pueden mirar allí que ese paciente tenía un trasplante de córnea y pues por el trasplante miren cómo se ve esa laguna en el centro, ¿sí? Entonces yo tengo que mirarla. Si se dan cuenta, a veces es muy práctico el uso del filtro amarillo en lámpara hendidura con azul cobalto, pero cuando yo quiero evaluar este tipo de cosas es muy práctico evaluarlo solamente con azul cobalto porque se hace evidente este tipo de indentaciones en córnea. Si vieron aquí está con el filtro amarillo
pero anteriormente tenía solamente el filtro azul cobalto y es mucho más evidente esa indentación. Entonces a este paciente se le pidió una elevación, un lente normal con geometría reversa o como, con geometría invertida. Aquí pueden ver otro ejemplo en donde veo que en esta parte está perfecto, pero acá tengo demasiada fluoresceína y bueno, estos puntitos blancos en el OCT quiere decir que el lente está muy flojo y está generando entrada de lágrima de la capa mucina y por eso tengo debris. Entonces tengo que hacer algo con eso, pero además podría llegar a pedirle un lente de geometría reversa para que en esta zona haya un aplanamiento y el lente se me ajuste un poco más a la anatomía del paciente. Si ustedes pueden ver acá, se ve un poquito más la meseta que tiene el paciente. El paciente tiene una cona aquí muy prolata, pero acá en el centro es como si le hicieran un achatamiento y genera ese tipo de meseta. Y la última modificación que yo puedo hacer en este lente es la toricidad anterior o frontal. ¿Cuándo voy a pedir esta toricidad anterior o frontal? El laboratorio nos dice que cuando el astigmatismo residual sea mayor que menos 0,75. Ojo con esto. Porque cuando yo tengo un residual mayor que 0,75, debo evaluar, como les dije, si es queratométrico, pero si no es queratométrico, entonces es un astigmatismo real residual, si realmente va a hacer una diferencia en la agudeza visual del paciente. Porque no es lo mismo tener un menos 0,75 en un paciente que no tiene lente y la diferencia que hace en su córnea normal, que tener un 0,75 con un paciente que tiene un lente puesto. A veces, lo que les decía, tengo pacientes hasta de 3 dioptrías que no las he corregido y el paciente no siente la diferencia cuando la corrijo o no la corrijo. Y eso, pues, no, si no hace una diferencia en agudeza visual, en percepción del paciente, pues no tiene sentido corregirla y complicarme la vida muchas veces. Y para esto, pues tengo que tener en cuenta el eje de estabilización, que es lo mismo que tendría yo en cuenta cuando estoy haciendo una adaptación de un blando. La única diferencia es que no tengo que hacer la suma y la resta, sino que le digo al laboratorio, el eje de estabilización está a tantos grados, usted calcule cuánto tiene que ponerle de astigmatismo. El astigmatismo que a mí me da es de -2 a 120 y el eje de estabilización es a 0 y el laboratorio hace el cálculo y a usted le llega el lente perfectamente calculado. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Las marcaciones. Si yo pido una periferia tórica, siempre sí tengo que poner el punto a las 12 inicial y cerciorarme que está a las 12 y mirar si esto rotó o no rotó. Tengo que mirar que tiene unas líneas de estabilización que son estas. Estas son las que yo le voy a informar al laboratorio cuando quiero pedir o toricidad anterior o periferia tórica o cualquier tipo de modificación de elevación por cuadrante o elevación sectorial. Estas son las líneas que debo informarle al laboratorio. Entonces yo le digo, mire, la línea, yo le puse el lente tórico a las 12 y la línea de estabilización se movió y quedó aquí. ¿Cuánto es aquí? Entonces usted lo mira en la lámpara de hendidura y dice, aquí son 340 grados. Y resulta que el paciente tiene una pingüécula de 15 a 0 grados. Entonces usted le manda esos dos datos al laboratorio y el laboratorio le hace el lente que usted desea. La periferia, toricidad frontal, que es cuando el paciente tiene astigmatismo residual, va a venir de esta manera, con el punto arriba a las 12 y va a tener el mismo eje de estabilización que un blando, para que usted se dé cuenta si después de haber pedido una toricidad frontal, el eje de estabilización no está a las 6, es porque el lente está rotándole. Y usted le informa al laboratorio, mire, yo pedí una toricidad frontal, le puse lente a las 12 y miré la línea a las 6, pero resulta que después de un tiempo ese eje rotó y el paciente no ve. Entonces, usted tiene que estabilizar mejor el lente, pero tiene que mandarle ese dato al laboratorio para que él le pueda hacer la corrección. Entonces, usted le dice, después de una hora, el eje terminó, que debería estar a las 6, terminó a las 4 o terminó a 330 grados y necesito que me haga la corrección. Y el laboratorio se la hace. Y cuando tenemos la combinación de las dos, pues vamos a tener el punto arriba
el eje de estabilización de periferia tórica a 0 y a 180 y el eje de estabilización del astigmatismo a 270 como cualquier blando. Entonces, eso es lo que tenemos por ahora. Les vamos a mandar a las personas que estén inscritas al taller la guía de adaptación, no solamente de Esclera SG, sino también la guía de adaptación de Millennium que dictó mi colega, quien admiro mucho, Marce Soria, y la conferencia que va a dictar la doctora Marcela de KTA, para que ustedes tengan más presentes esas guías de adaptación y cuando hagamos el taller, que es la parte práctica, podamos tener el conocimiento de estos lentes y podamos hacerlo muy práctico con todas las preguntas, porque ese va a ser el momento de preguntar, porque tenemos un paciente real, estamos haciendo una adaptación real y lo que queremos es pues adaptar vidas. ¿Listo? Entonces, acá les dejo mis contactos, tanto en Instagram para que me sigan, porfa, y en WhatsApp por si necesitan preguntarme algo. Con muchísimo gusto estoy para servirles y pues cualquier pregunta que tengan en este momento la pueden hacer y con gusto se la respondemos. Marce, ¿ves alguna pregunta? Alexander nos dice, me encantaría estar ahí, pero no puedo. Bueno, buenas noticias, Alexander, porque no solamente vamos a hacer este taller acá en Colombia, sino que hay algo que es aún mejor que esto, y es que la fábrica Medifacos se puso la camiseta y dijo, bueno, vamos a hacer una certificación internacional. Ellos la hacen, este año la van a hacer 2 veces por el volumen de doctores que quieren hacerla. La próxima, creo que es como para agosto, para que lo tengas presente, es en Brasil y se hace con pacientes también reales. La única diferencia es que el lente se le entrega directamente al paciente de un día para el otro, entonces tú puedes mirar el efecto del lente que tú pusiste el día anterior al día siguiente, pero en la córnea del paciente, en la esclera del paciente y tomándole agudeza visual real al paciente. Entonces es muy práctico, es muy chévere para que lo tengas en cuenta, Alexander, por si no puedes venir esta vez, pues lo puedas hacer de pronto en Brasil en agosto. Creo que es en agosto, pero está por confirmarse la fecha. Pero para todos aquellos que pues les queda mucho más cerquita Colombia y que pueden asistir a este taller, los animo porque va a ser realmente un evento en donde lo vamos a poder hacer práctico, con pacientes reales, con diferentes tipos de córnea, en donde vamos a tener que definir si ponemos un lente corneal, si ponemos un lente tipo escleral y si podemos poner un lente para córnea regular tipo escleral en esos pacientes. Entonces, es muy práctico porque muchas veces se nos ha dicho, no, lo mejor que nosotros podemos hacer es ponerle un lente escleral y resulta que no siempre. Entonces, muchas veces tenemos pacientes que se adaptan muy bien a lentes corneales y cuando nosotros hacemos una muy buena adaptación de un lente corneal, el paciente se siente cómodo, se siente feliz, preservamos córnea, no hacemos esas adaptaciones por aplanamiento que se realizaban anteriormente y que no generaban una estabilidad en anatomía y que a la final el paciente tenía un leucoma central causado por una mala adaptación nuestra. Entonces son lentes muy buenos, son los lentes KTA, así que será una experiencia muy buena que no se pueden perder, porque vamos a definir qué lente necesita mi paciente. ¿Será que realmente necesita escleral para todos los pacientes? No siempre. ¿Será que necesita lente corneal para todos? No siempre. ¿Y en qué caso ponemos el uno o el otro? Bueno, eso lo vamos a tener en este taller, así que no se lo pueden perder. Bueno, muchas gracias, Dani. Para los que nos están preguntando, que pues nos dicen que no pueden asistir porque de pronto son de otro país, en Ecuador tenemos a Ronnie. Pueden contactar a Ronnie. Igual les vamos a estar enviando al correo que registraron o por WhatsApp las guías de adaptación para que las puedan revisar y las puedan estudiar.
A todos se las estaré enviando a los contactos que nos dejaron en el momento de la inscripción. Muchas Veo que se gracias. está conectando se conectó la doctora Rosario Vidal. Un saludo gigantesco a la doctora Jorgito. Un saludo especial para mi colega Jorgito en México. Así que me encanta tenerte por acá, Jorgito. A la doctora Rosario también. Ahí veo varias caras conocidas. Me encanta tenerlos a todos por acá. Hay muchas personas que aprecio mucho y que admiro mucho, que han aportado tanto a mi carrera profesional, doctor Rosario, por supuesto, con la parte de Pentacam, sin duda alguna, y otros colegas que veo por ahí. Así que muchas gracias por todo. El doctor William Malagón, me encanta tenerlo por acá. Hay varios colegas que veo por acá. Gracias por estar acá, gracias por interesarse en Esclera SG. Sin duda es un lente muy cómodo para nuestros pacientes. Gracias por estar y no se pueden perder la próxima que es KTA, que es un lente corneal para pacientes de córnea irregular tipo queratocono que les va a facilitar muchísimo la vida. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Espero que todos hayan podido revisar el link de inscripción para el taller prefranja y nos vemos en 8 días con el siguiente webinar. Un abrazo para todos. Saludos, doctora Gloria Bracho. ¡Mua! Saludos, saludos, por ahí la veo. Admiración total, doctora Bracho. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Ronnie. Gracias, Ronnie, por estar acá también. Él es un capo en el Ecuador, así que si necesitan ayuda en Ecuador, por favor, contáctense con él. Él les puede resolver muchísimas dudas. Doctor Jorge Pérez, un saludo especial. Bueno, saludos a todos, un abrazo y hasta la próxima. Chao, feliz noche. Gracias.